Bueno. Hermanos, hemos llegado al punto central de nuestra adoración, que es la predicación de la palabra del Señor. Así es que nuevamente, si me acompañan, hermanos, a poder orar al Señor. Padre bueno, Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, avanzar en tu adoración. Nos permite, Señor, cantar tu palabra y ahora el poder escucharla, Señor. Pero reconocemos nuestra debilidad con el pecado con el cual batallamos, Señor. Y es por eso que necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde la obra del Hijo, que aplique la palabra en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que nos sostengas, tanto a mí, Señor, para poder compartir tu palabra con fidelidad, y para mis hermanos, para recibirla con fe, con disposición, Señor, a la obediencia. Permite, Señor, que el consuelo de las Escrituras afecte de tal manera nuestros corazones, que corramos, Señor, la carrera que tenemos por delante con las fuerzas y el ánimo que tú nos das. Y aún, Señor, para que el que aún no está en el camino, Señor, sea convencido por tu Espíritu, por tu palabra, a que el consuelo, Señor, verdadero y completo está únicamente en ti. Te alabamos, Padre, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y puestos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, me acompañan a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y leeremos, hermanos, el saludo introductorio con el cual el apóstol inicia su epístola. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermano, amigo, esta tarde, ¿estás tú atravesando por alguna prueba de sufrimiento? Puede ser persecución, puede ser rechazo, puede ser alguna decepción, puede aún ser enfermedad, lucha con el pecado o cualquier problema que aquejan a todos los seres humanos. El mensaje, hermano amigo, de esta epístola es un consuelo para ti. Aún si tú hoy gozas de tranquilidad, de paz, aún de prosperidad espiritual, puesto que los días de sufrimiento han de venir, porque es propio no solamente de los seres humanos, sino aún de los cristianos, también, hermano, amigo, el consuelo de la epístola del apóstol Pedro también es para ti. Porque, hermanos, el propósito de este sermón será que quienes son elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y limpiados por el Hijo, tienen el consuelo, la fortaleza
y la esperanza necesarias para enfrentar las dificultades de esta vida. Por esa razón, hermanos, titulé este sermón El consuelo de la Trinidad. Este consuelo, hermanos, vamos a verlo en tres partes. Primero, como una introducción a la epístola, vamos a ver algunos aspectos generales de la primera epístola del apóstol Pedro. En segundo lugar, y va a ser la parte más, la que vamos a abarcar más tiempo, será la obra trinitaria de nuestra salvación. Y terminaremos con una oración de deseo que nos deja aquí el apóstol Pedro. Aspectos generales, hermanos, como una muy breve introducción de la epístola, de la primera epístola del apóstol Pedro. El autor, hermanos, es evidente por la primera frase que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, que se trata del apóstol Pedro, aquel Simón a quien el Señor renombró llamándolo Pedro, llamándolo Cefas, que quiere decir roca. Pero hermanos, no solamente por esa primera frase podemos saber que el autor es el apóstol Pedro, que relatan no solo los evangelios, sino también el libro de los Hechos, sino que también si vamos más adelante al capítulo 5, versículo 1, el mismo apóstol dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Esto solamente era señal de un apóstol, que era testigo de los padecimientos de Cristo. Pero hermanos, no solamente tenemos una evidencia interna de que verdaderamente el autor es el apóstol Pedro, sino que también hay evidencia externa. Pues en la historia de la iglesia, los padres apostólicos, llamados así aquellos hombres que vinieron después de los apóstoles, que vivieron en el primero y segundo siglo, ya hablaban o atribuyeron al apóstol Pedro esta epístola. De tal manera que ya para el cuarto siglo no había ninguna duda en la iglesia que el apóstol Pedro era el autor de esta epístola. Pedro, apóstol de Jesucristo, nos muestra, hermanos, además a un hombre transformado. Si es verdad que ese título de apóstol tiene el peso de la autoridad de uno que ha sido designado no por los hombres, sino por Cristo mismo, por Dios mismo, pero al mismo tiempo esta epístola nos muestra, o este saludo nos muestra ese carácter humilde al decir que es un apóstol de Jesucristo, que le pertenece a Cristo, es un siervo del Señor, de tal manera que no tiene de qué jactarse. Y sin embargo, esta epístola tiene la autoridad de Dios mismo, no solamente porque es un apóstol designado por Cristo el que aquí escribe, sino porque en última instancia el autor es el Espíritu Santo. Hermanos, además, como el título de este escrito lo describe, se trata de una epístola, o también se puede decir una carta. Y aunque se utiliza epístola y carta como un sinónimo, si somos más estrictos, sí hay una diferencia entre una epístola y una carta. Una carta es un escrito un tanto más informal, un tanto más personal. Sin embargo, una epístola tiene un carácter más formal, pues es un escrito didáctico, destinado a la lectura pública, destinado a la instrucción teológica. Por eso, el término epístola es el que mejor concuerda con el contenido de este escrito ante el cual estamos.
Además, hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos dos tipos de epístolas. Por un lado están las epístolas paulinas, como su nombre lo dice, escritas por el apóstol Pablo, pero también están las epístolas universales o generales, que se les llama así porque, a diferencia de las epístolas del apóstol Pablo, no fueron escritas a una iglesia particular o a un conjunto de iglesias en alguna región específica, sino que estas epístolas universales fueron escritas a un conjunto de iglesias en distintas regiones. Por eso se les llama epístolas universales o generales, entre las que se encuentran, por ejemplo, la epístola de Santiago, la primera y segunda epístola de Pedro, la epístola de Judas y también las 3 epístolas del apóstol Juan. Ahora, hermanos, esa primera frase que también dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, nos muestra quiénes eran los destinatarios. Pues estas regiones, hermanos, abarcaban lo que hoy conocemos como la actual Turquía. Y eran provincias por las cuales circularía esta epístola, ya sea enviada por uno o varios mensajeros. Estos destinatarios, además, hermanos, eran creyentes cristianos, tanto judíos como también gentiles, a los cuales aquí el apóstol Pedro llama expatriados de la dispersión. Estos creyentes, hermanos, vivían bajo un gobierno hostil, como era el Imperio Romano, pero también vivían en una sociedad que era contraria al cristianismo. Y por si fuera poco, aún había cristianos que vivían hostilidad en sus propios hogares, viviendo con cónyuges inconversos. Por eso es que el apóstol Pedro va a escribir aquí como un consuelo, que si bien aún no se había desatado la gran persecución oficial que vendría años después bajo el imperio del emperador Nerón, no obstante sí estaban sufriendo alguna especie de sufrimiento, de persecución por causa de su fe, y que también estaban siendo preparados para aquella gran persecución que vendría. A estos destinatarios llama, como dije, expatriados de la dispersión, o podemos decir peregrinos extranjeros que están como residentes en un mundo al cual ellos ya no pertenecen. Si bien, hermanos, estos términos se aplicaban a los judíos, pues nosotros leemos en el Antiguo Testamento, cuando los judíos, después de desobedecer constantemente al Señor, como vimos en los sermones de los cánticos del siervo, rebelándose contra Dios y Dios disciplinándolos por medio de enviar a los babilonios, los cuales los llevaron fuera de su tierra, y por eso les llamaron expatriados, dispersos, los judíos de la diáspora. Ahora aquí el apóstol Pedro lo aplica, pero a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Los judíos habían sufrido esto por causa de sus pecados, y entonces por eso Dios los dispersó por todo el mundo. Pero los cristianos no son llamados así por causa de sus pecados, sino todo lo contrario, porque son elegidos de Dios y por lo tanto ya no pertenecen a este mundo y son extranjeros, son peregrinos, residentes temporales en esta tierra. Al parecer, hermanos, esta epístola fue escrita desde Roma, a la cual el apóstol Pedro llama Babilonia. Allí en el capítulo 5, versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia,
elegida juntamente con ustedes. Esto, hermanos, del apóstol Pedro, de referirse a Roma como Babilonia, no debe de extrañarnos, hermanos, pues el apóstol Pedro aquí usa muchas veces lenguaje del Antiguo Testamento para aplicarlo a su contexto, a la iglesia. Así como hemos dicho acerca de los expatriados, de los dispersos, que era algo que se aplicaba a los judíos, también el apóstol lo aplica a la iglesia. Así que, hermanos, ¿cuándo se piensa que fue escrita la epístola? Aunque no hay ciertamente una fecha exacta, se piensa que fue entre el año 60 y 64 después de Cristo. Y si esto es así, hermanos, hay fuertes argumentos para pensar que fue escrita estando el apóstol Pedro en Roma. ¿Por qué? Porque la gran persecución aún no se había desatado. El tema, hermanos, de la primera epístola del apóstol Pedro es la esperanza de la salvación en medio del sufrimiento. Y el propósito general de la epístola es animar a los cristianos a mantenerse firmes y perseverar en medio del sufrimiento causado por su fe, recordándoles la esperanza futura que transformará su estado penoso presente en una gloria indescriptible. De esta manera, hermanos, pasemos ahora al segundo punto, que es la obra trinitaria de la salvación. En este versículo 2, hermanos, nosotros vamos a ver cómo el apóstol nos presenta a las tres personas de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en sus respectivas funciones en la salvación de los creyentes. Comencemos, hermanos, con la elección del Padre. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Hermanos, como he dicho, el apóstol describe a su audiencia como extranjeros peregrinos, y esto porque son elegidos por el Padre. Elegidos de tal manera que ahora ellos son ciudadanos del cielo. Su patria no está en este mundo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Hermanos, esta frase nos demuestra o nos muestra la base sobre la cual Dios elige a las personas desde antes de la fundación del mundo. Esta presciencia quiere decir un previo conocimiento. No es como algunos dicen que puesto que Dios conoce el futuro, Él vio quiénes le habían de escoger cuando Él les predicara el Evangelio a través de las personas. Y con base en esa elección de las personas, entonces Él decide a quiénes elegir. Pues esto haría, hermanos, en última instancia, que la salvación dependiera de nuestra propia elección. Aunque es verdad que Dios conoce el futuro y Él desde la eternidad ya sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes le iban a rechazar, esa no es la base sobre la cual Dios eligió de antemano. La Biblia nos enseña, hermanos, claramente que la salvación es completamente del Señor de principio a fin.
Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación es completamente del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere con este previo conocimiento de Dios? ¿Acaso, hermanos, es que Dios ve fuera de sí y aprende y entonces toma una decisión con base en ese conocimiento que Él aprende? No, Dios no es como nosotros. Dios no aprende cosas. El conocimiento de Dios es por decreto. Él conoce todas las cosas porque Él ha decretado que las cosas sean así. Pero vamos a ver más, hermanos, cómo es esto del conocimiento de Dios que es por decreto. Noten, hermanos, lo que dice más adelante el versículo 20. El apóstol Pedro, hablando de Jesucristo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes. Hermanos, en este versículo es claro que no solamente Dios conocía que Cristo vendría, sino que Él conoce que Cristo vendría porque Él lo planeó. ¿Cómo es que Dios conocía que Cristo vendría? Porque Él determinó cuándo vendría. Su conocimiento es por decreto, no porque mire al futuro y aprenda de ello. Hermanos, cuando decimos que el conocimiento de Dios es por decreto, queremos decir que Dios conoce todas las cosas de antemano porque Él ha preordenado o ha planeado que todas las cosas existan conforme a su sabia voluntad. Así, hermanos, si el conocimiento de Dios es por decreto, entonces Él decretó de antemano quiénes habrían de creer en Él. Por ejemplo, hermanos, leamos el sermón del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Si me acompañan a Hechos 2:23. Esto va a ser todavía más claro. Vamos a ver, hermanos, esta relación entre el decreto de Dios y su previo conocimiento. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ahí está el decreto, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, aquí el apóstol Pedro le recrimina a su audiencia judía que ellos eran culpables de haber crucificado al Señor. Pero también les dice que en última instancia esto fue planeado, fue decretado, fue ordenado por Dios, conforme a su sabia voluntad. Entonces, hermanos, si el decreto es conforme a su sabia voluntad, queda descartada toda idea de que Dios elige a los hombres porque ve alguna virtud en los hombres, o por algo que lo moviera a elegirnos. Noten, hermanos, lo que dice un autor de nombre Thomas Schreiner. Dice, previo conocimiento tiene implicaciones en el pacto. La previsión indica que Dios libremente escogió poner su amor de pacto en ciertos individuos antes de la creación del mundo y predestinó
que aquellos a quienes escogió vinieran a la salvación en el tiempo indicado. Así que hermanos, nosotros los cristianos fuimos elegidos porque Dios nos conoció. Nos conoció al elegirnos conforme a su voluntad, de acuerdo a su amor de pacto. Fíjense, hermanos, cómo lo resume bien el apóstol Pablo en Efesios 1:5. Yo lo cito, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios elige conforme a su voluntad, de acuerdo a su amor de pacto, con aquellos que Él ha decidido que formen parte de su pacto. Hermanos, muchas veces en la Biblia nosotros encontramos que frases como tal hombre conoció a su mujer. Y este conocimiento se refiere a una relación íntima. Hermanos, este ejemplo es para que nosotros podamos entender que cuando cuando la Biblia dice que Dios conoce a los creyentes, es porque los conoce íntimamente, porque ha entrado en un pacto con ellos. De una forma en la cual no lo hace con los incrédulos. Si alguno todavía tiene un conflicto en su mente con esto de que Dios elige libremente a quién salvar, hágase esta pregunta. ¿Acaso nosotros le exigimos a un hombre casado que ame a los desconocidos con el mismo amor con el cual él ama a su esposa? No lo hacemos. Entonces, ¿por qué tenemos conflicto con que Dios ame a aquellos con quienes Él ha decidido libremente, no debiéndole nada a nadie, entrar en pacto con ellos? Así que hermanos amados, cristianos que han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios, hermanos, tenemos en nuestro Padre Celestial un motivo suficiente para hallar consuelo y gozo en medio del sufrimiento. Porque Él nos eligió aún antes de que siquiera hiciéramos algo bueno o malo. Hemos hallado gracia delante de Él antes de la fundación del mundo. De tal manera que podemos ser fortalecidos para enfrentar cualquier prueba de sufrimiento. Sabiendo, hermanos, que estas pruebas, estos sufrimientos, estos dolores, estas enfermedades, estas decepciones, no es porque Dios esté airado con nosotros, sino todo lo contrario. Porque en medio de ellas contamos con su amor eterno, un amor que es antes de que el mundo existiera, de que el tiempo viniera a esta realidad. Ahora, hermanos, aquí alguien puede preguntarse, siendo así, tan glorioso esto, tan majestuoso, tan incomparable ser elegido por Dios, ¿cómo puedo saber si soy elegido de Dios? Siendo esto tan trascendente, de tal manera que esto depende dónde voy a pasar mi eternidad. Si en la presencia de Dios gozando de Él para siempre o en el infierno separado de Él sufriendo para siempre. Si esto es tan importante saberlo, si soy elegido o no, ¿cómo? ¿Cómo puedo saber esto?
Si esto sucedió antes de la fundación del mundo, si esto es según la voluntad de Dios, ¿cómo puedo tener acceso a eso? Sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. De esta manera, hermanos, pasemos ahora a meditar en la obra del Espíritu Santo en la salvación de los cristianos. La santificación del Espíritu. ¿Cómo puedo estar seguro de que he sido elegido por Dios? La respuesta está en la santificación del Espíritu, hermanos. Es decir, que Dios solamente santifica a aquellos que Él ha elegido de antemano. Dios no santifica a aquellos que no ha elegido. Yo puedo conocer que Dios me ha elegido si es que el Espíritu de Dios me ha santificado. Porque hermanos, ciertamente a veces no podemos conocer la causa de las cosas, pero sí podemos conocer algo de eso por sus efectos, por sus consecuencias. Por ejemplo, el aire, ¿no? El viento, no sabemos de dónde viene, pero sí podemos saber que hay viento si lo sentimos o si vemos el movimiento de las hojas de los árboles. Conocemos que existe viento, aunque no lo veamos en sí, por lo que causa. Así es, hermanos, con la elección y la santificación. Así que la certeza de mi elección está en la eficacia de mi llamado cuando el Espíritu Santo me aparta del mundo y me acerca a Dios en el momento de mi conversión. Por lo tanto, hermanos, ser apartado del mundo y apartado para Dios por el Espíritu Santo es una evidencia de haber sido elegido por Dios. ¿A qué se refiere entonces, hermanos, el apóstol Pedro con santificación? ¿Cómo puedo mirar esa santificación de Dios? Para responder a esto, hermanos, es necesario hacer una distinción en los tipos de santificación que existen. Por un lado está lo que se conoce como una santificación posicional, que ocurre en un momento, y por otro lado está la santificación progresiva, que es algo en lo que el cristiano va creciendo, siendo conformado a Cristo. Esa santificación posicional ocurre en el momento en el que un pecador escucha el Evangelio y cree. Y entonces el Espíritu Santo lo aparta del mundo y lo trae a sí mismo. Ese es el tipo de santificación de que está hablando aquí el apóstol Pedro. Está hablando de algo que ya ha ocurrido. Ustedes, cristianos, han sido elegidos, han sido santificados en el momento en que creyeron. Santificación posicional. Hermano, ¿tú recuerdas cuando escuchaste el Evangelio y creíste? ¿Estás de acuerdo, hermano, que tú no hubieras creído si no hubiera sido por esa obra de santificación posicional? Si no hubiera sido porque el Espíritu Santo te llevó a convencerte del pecado, a arrepentirte y a confiar solo en Cristo. Cuando estamos en medio del sufrimiento, hermanos,
Pensar en el día de nuestra salvación es de gran consuelo, porque Cristo nos salvó de lo peor que pudiera ocurrirnos. ¿Qué es peor que vivir separado eternamente de Dios? Nada. Y de eso el Señor ya nos ha apartado, nos ha librado, nos ha apartado para Él. Es un gran consuelo, hermanos, meditar en la obra de la Trinidad en medio del sufrimiento. Y así, hermanos, pasemos ahora a la purificación del Hijo. Pues las riquezas, hermanos, de la gracia de Dios en este versículo 2 aún no terminan. Consideremos a esta segunda persona de la Trinidad, cuando sigue diciendo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, esta elección del Padre que se hace visible en el tiempo, cuando el Espíritu Santo nos santifica en el momento en que escuchamos el Evangelio y nos rendimos a Cristo en arrepentimiento y fe, trae como consecuencia una obediencia al Evangelio y una purificación por la sangre de Cristo. Obediencia al Evangelio y purificación de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. En cuanto a nuestra obediencia, hermanos, nuevamente, no se trata de nuestra obediencia diaria en nuestro caminar como cristianos. Se trata de esa primera obediencia cuando escuchamos el Evangelio y creímos. Así como dijimos que la santificación de que aquí habla el apóstol Pedro no se refiere a la santificación progresiva, sino la santificación posicional, de igual manera aquí esta obediencia se habla de nuestra primera obediencia cuando creímos y no de nuestra obediencia diaria que debemos a Dios. Dice nuevamente el hermano Reiner, la conversión no es una mera aceptación intelectual del Evangelio. La conversión implica obediencia y sumisión al Evangelio. No solamente es estar de acuerdo en las verdades de las Escrituras, sino someterse al llamado del Evangelio que nos dice, arrepiéntete y cree. Esto es más evidente, hermanos, si comparamos este versículo 2 que acabamos de leer con el versículo 22 de este primer capítulo. Nuevamente, el versículo 2 dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el versículo 2 dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Hemos sido purificados por la obediencia al Evangelio. Ahora bien, hermanos, en cuanto a nuestra purificación, se refiere a la obra de Cristo que nos limpia y que nos perdona. ¿Cómo funciona esto, hermanos? ¿Cómo es que la obra redentora de Cristo en su vida, en su muerte en nuestro lugar, en su resurrección al tercer día, puede purificarnos, puede perdonarnos? Esto ocurre cuando el Espíritu Santo aplica esa obra a nosotros en el momento en que creemos. Por eso dice el apóstol Pedro, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Esa obra que está allá afuera, que sucedió hace más de 2000 años, que no la hicimos nosotros, sino Cristo, ¿cómo es que aplica a nosotros? Si lo hizo otro, por medio del Espíritu que la aplica a nosotros en el momento
en que creemos. Aquí, hermanos, volvemos nuevamente al tema del pacto de Dios con su pueblo. Por eso aquí el apóstol Pedro usa este lenguaje de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está utilizando nuevamente el lenguaje del Antiguo Testamento en el contexto del pacto de Dios con su pueblo. Noten lo que dice Éxodo 24 del 7 al 8. Ahí si me acompañan, hermanos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 24, versículos del 7 al 8. Hablando de Moisés, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Hermanos, en esta celebración del pacto de Dios con su pueblo, vemos algunos elementos, como la proclamación de la palabra de Dios cuando se predica el Evangelio, la respuesta del pueblo en obediencia, es decir, cuando se predica el Evangelio, los hombres deben creerlo. Y los que creen, entonces ocurre lo siguiente, el derramamiento de la sangre del sacrificio, eso es lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz, y el rociamiento de esa misma sangre sobre el pueblo como una señal de su entrada en el pacto con Dios. El Espíritu Santo rocía esa sangre espiritualmente sobre los que creen cuando se predica el Evangelio. Y entonces esos formalmente entran en pacto con Dios. Un pacto que Él determinó desde antes de la fundación del mundo, pero en el cual entramos cuando creemos en el Hijo de Dios. Y cuando creemos en el Hijo de Dios y somos, por lo tanto, santificados por el Espíritu Santo, solo entonces podemos conocer que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Nadie puede conocer que ha sido elegido por Dios si antes no obedece al llamado claro y sencillo del Evangelio de arrepentirse y creer en Cristo. Solo entonces habrá seguridad de salvación. Antes es imposible. Estamos tratando de entrar en el consejo eterno de Dios. A veces, hermanos, queremos enredarnos en las cosas complicadas cuando tenemos que atender las cosas sencillas. Las cosas sencillas es, ¿crees que Jesús vino a morir por los pecadores? ¿Crees que siquiera existió? Sí. ¿Crees que Él murió por pecadores como tú? Sí. ¿Crees que eres un pecador conforme a lo que Dios dice acerca de ti? Sí. Entonces, confía en este Cristo. Él pagó por pecadores como tú. Sí. Y Dios que es fiel salva a los pecadores. Y entonces después podremos tener el consuelo de haber sido elegidos por Dios de antemano. Así que, hermanos, la santificación, la obediencia y el ser rociados con la sangre de Cristo son distintas maneras de describir la nueva vida de los creyentes que entran en pacto con Dios. Como dijimos, hermanos, esta sangre del pacto representa el perdón y la purificación del pecado.
para que así podamos disfrutar de una comunión con este Dios trino. ¿Quieres entrar en el pacto con Dios? Entonces cree. Cree en Jesucristo, obedece a este llamado del Evangelio. Y entonces tú serás purificado, serás perdonado de tus pecados, tal como si fueras rociado con la sangre de Jesucristo. Amado hermano, obediencia al Evangelio y ser rociados con la sangre de Cristo son dos realidades que se añaden a este consuelo de la Trinidad. Esto no sería posible para nosotros sin esa obra de santificación del Espíritu Santo. Esa obra que inició, hermano, cuando escuchaste el Evangelio y lo creíste, pero también que continúa al santificarnos por esas pruebas de sufrimiento por las cuales pasamos. Y de esto va a hablar más adelante el apóstol Pedro. Pero, como un adelanto, no solamente hallamos consuelo en que hemos sido salvados, sino que en que estamos siendo santificados aún en esas pruebas de sufrimiento. Porque esas pruebas por las cuales pasa el cristiano no son para condenación, sino son para purificación, para que en el día final reciban la justa recompensa de parte de Dios, para que se pruebe que esa fe que Él inició en nosotros es genuina, es más preciosa que el oro, y entonces en el día final Dios la recompense. Este nos abre otra perspectiva del sufrimiento, hermanos. El mundo huye al sufrimiento y es natural, ¿a quién le gusta sufrir? Pero aquí nos está abriendo un panorama más grande, nos está ayudando a subir sobre la montaña del sufrimiento y ver lo que nos espera. Y ver esa obra que ha iniciado y que está ocurriendo hoy en día y que finalmente será gloriosa cuando Cristo venga. No hay mayor consuelo que estar en comunión con este Dios trino. ¿Ven, hermanos, por qué inicia así el apóstol Pedro? No es meramente para entrar en temas complejos acerca de la Trinidad. Sí es complejo, pues se trata acerca de Dios, pero es para hallar consuelo cuando logramos entender lo que aquí nos está dando el apóstol Pedro. El consuelo, hermanos, está en que el Padre nos elige para ser salvos. El Hijo completa la salvación al venir a esta tierra y ofrecerse en sacrificio, y el Espíritu Santo la aplica en nuestras vidas. Esa es la obra trinitaria de nuestra salvación. Noten lo que dice, hermanos, nuestra confesión en el párrafo 3, capítulo 2, que tiene por título de Dios y de la Santa Trinidad. Cito: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina, y sin embargo la esencia permanece sin división alguna. Y al final dice: esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Para eso estudiamos, hermanos, la teología propia, la teología que habla acerca de Dios. No para llenar nuestras mentes de conocimiento y presumir de ello,
sino para hallar consuelo en medio del sufrimiento. Finalmente, el punto 3, hermanos, es mucho más corto. La oración de deseo que hace aquí el apóstol Pedro. Cierra el apóstol su saludo introductorio con esta bendición, hermanos, de la gracia y de la paz que sea multiplicada para todos los cristianos. Gracia y paz les sean multiplicadas. Esto resume, hermanos, todo lo que hemos venido hablando acerca de esta obra de la Trinidad en nuestra salvación. Pues, hermanos, nuestra elección es por gracia. Nuestra santificación también es por gracia. Y nuestra purificación al obedecer el Evangelio es por gracia. De tal manera, hermanos, que el apóstol nos recuerda que ya contamos con esta gracia, nosotros los creyentes. Ya contamos con esta paz. Sin embargo, él aún ora porque esta gracia y esta paz no sean todavía multiplicadas, porque aún estamos en esta tierra, en este valle de sufrimiento, y necesitamos llenarnos más de Dios. Necesitamos mirar más de su gracia, necesitamos recibir más de la paz que es la consecuencia de la gracia de Dios, pues la paz está en gozar de comunión sana con Dios. Cuando nosotros tenemos una comunión sana con nuestro Dios, cuando nos deleitamos en Él, esa es la paz que viene de la gracia de Dios, que fluye de este Dios trino. Aún necesitamos de más gracia y de más paz. Noten lo que dijo Martín Lutero. Ya tienen la paz y la gracia, mas no todavía en la perfección. Por tanto, deben seguir creciendo hasta que el viejo Adán esté muerto. Hermanos, esto nos habla de que esta obra del Trino Dios en nosotros aún no está completada. Sí es verdad que somos elegidos, sí es verdad que somos hechos santos, sí es verdad que hemos obedecido y hemos sido purificados, pero es verdad que aún seguimos siendo santificados. Y es verdad que aún somos llamados a la obediencia, a seguir creciendo en conformidad a Cristo. Esta es la realidad que creemos, hermanos, del ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero también estamos siendo salvados, y cuando Cristo venga, seremos finalmente salvados. Eres salvo cuando creíste en Cristo, y nada te puede separar de Él, está garantizado. Pero también somos llamados a crecer en obediencia, en conformidad a la palabra de Dios. Y también somos llamados a mirar a la esperanza futura cuando Cristo venga y esta realidad de que gozamos hoy de una manera un tanto velada sea gloriosa cuando Él sea manifestado en los cielos. En pocas palabras, necesitamos más de su gracia y de su paz para seguir gozando de la comunión y hallar el consuelo necesario para las pruebas de sufrimiento por las cuales pasamos, porque somos peregrinos y extranjeros
en este mundo. Para terminar, hermanos, unas aplicaciones. Amado hermano en la fe, cristiano, hijo de Dios, me gustaría, hermano, que meditaras en estas tres verdades. Número uno, hermano, esa prueba por la cual estás pasando viene de Dios mismo. Todo lo que acontece en nuestras vidas y en todas las cosas ha sido ordenado por Dios, ha sido decretado por Dios. Si hubiera algo que Dios no hubiera ordenado, no sería Dios. Sin embargo, todo es orquestado por Dios. Así que confía, amado hermano, el Padre te ha elegido para que todo lo que Él ha determinado en tu vida sea para tu bendición. Ya has hallado gracia delante de Él, aún antes de que siquiera existieras. Así que cuentas con su favor, cuentas con su bendición, cuentas con su amor. De tal manera que no solamente tú seas bendecido, sino que también puedas de esta manera bendecir a los demás. Y finalmente, y lo más importante, todo esto es para su gloria. Para eso nos creó Dios, para su gloria y para disfrutar de Él para siempre. Segunda cosa, hermano, ese sufrimiento por el cual estás pasando te santifica. Pues recuerda, el Espíritu Santo habita en ti. Ya te santificó cuando creíste, pero puesto que habita en ti, te sigue santificando. Y esas pruebas de sufrimiento es una muestra de ello. Porque el que comenzó la buena obra en ustedes la terminará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que venga Él. Y tercera cosa, amado hermano, ese sufrimiento por tu fe te hace cada vez más semejante a Cristo. Esa es la experiencia del Hijo de Dios, hermano. Todo esto debe llevarnos a mirar a Cristo. A veces se nos olvida mirarlo a Él. Pero todo esto, hermano, esas pruebas de sufrimiento, ese rechazo, ese dolor, esas decepciones, a veces traiciones, son la experiencia de Cristo, del siervo sufriente. ¿Quieres parecerte a Él y no quieres pasar por pruebas de sufrimiento? No tiene sentido. Si Él pasó por el valle, ¿por qué nosotros no? Hermanos, Cristo fue un extranjero y peregrino en este mundo. Y tú y yo también, hermano. Somos extranjeros. Estamos de paso en este mundo y nos espera, así como Cristo ya se adelantó, nos espera también una patria celestial. Él fue a prepararnos morada y vendrá por nosotros. Y amigo, también para ti hay una aplicación, amigo sin Cristo, amigo que aún no te has rendido al Evangelio, quizá es la primera vez que lo escuchas o lo has escuchado varias veces, pero todavía no quieres
No es que no puedas, sino que no quieres someterte a Cristo. Me he dirigido a los cristianos diciéndoles que miren a la elección del Padre, que miren a la santificación del Espíritu y que miren a la purificación del Hijo para hallar consuelo a sus almas atribuladas en este mundo. Pero a ti, amado amigo, solo una cosa te es necesaria. Mira a la obra completada de Cristo. Míralo, amado amigo, en su vida perfecta de obediencia, como nos relatan los evangelios. Míralo en su muerte en la cruz, no porque él haya sido un pecador y que mereciera eso, sino en lugar de los pecadores como tú. Pero también míralo levantándose de entre los muertos para dar vida a los pecadores. De tal manera que también a ti puede darte vida. Sí, aún a ti puede darte vida. Míralo, amado amigo, y obedece al llamado de este evangelio que te dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Hijo de Dios. Y entonces tú también recibas este consuelo de la Trinidad. Termino, hermanos, citando al profeta Isaías. Esta es la voz de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, diciéndole a los pecadores y aún a su pueblo rebelde: acérquense a mí, oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre bendito, Dios, Señor de toda gracia y de toda paz, te alabamos, Señor, por cuán incomprensibles, Señor, son tus caminos, cuán insondable, Señor, es tu amor. De tal manera, Señor, que si hemos hablado aquí algo que no se conforma a tu verdad revelada, pedimos perdón. Pero aquello, Señor, que se conforma a tu palabra, bendícelo, Señor, y obra, te pedimos el consuelo que tú quieres dar a nuestras almas atribuladas. Ayúdanos, Señor, a mirar más allá de las dificultades, de los problemas, a mirar al pasado, a lo que tú has hecho a nuestro favor, y a mirar al futuro, sabiendo que por lo que hoy pasamos se convertirá en una dicha gloriosa. Ayúdanos a hallar consuelo el día de hoy, Señor, en ti, en tu evangelio, en la comunión con los hermanos. Fortalécenos, Señor, fortalece nuestra fe. Si aquí hay algún hermano que está enfriándose, desviándose, como leíamos en el Salmo 1, quizá siendo tentado a irse por los caminos del malvado, por tu gran amor, Señor, hazlo volver al camino. Concede, Señor, arrepentimiento. Concede, Señor, esa fe que tú has dado, Señor, pero que somos renovados en esta gracia, para que haya paz en el corazón, para que haya una comunión libre,
sana, gozosa contigo, de tal manera que seamos útiles, Señor, para el avance de tu reino. No queremos perder, Señor, el tiempo en las cosas de este mundo, en las dificultades, sino queremos avanzar tu reino. Por lo tanto, purifícanos, santifícanos, confórmanos a Cristo. Sosténnos, Señor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Consuélanos al conocerte más, Señor. Y aún te pedimos, Señor, nuevamente misericordia para el perdido, para que sea movido, Señor, a correr a tus pies. Aún, Padre, te pedimos que uses las dificultades de esta vida para que Él también se vuelva a ti, Señor, para que, viendo su vaciedad, viendo su debilidad, viendo sus pecados, acuda a ti tembloroso, Señor, sabiendo que eres un Dios misericordioso que perdona la maldad. Y aunque ciertamente tú no tendrás por inocente al culpable, que Él pueda ver que el inocente pagó por los culpables, para que Él sea declarado inocente delante de ti por la fe. Esto lo rogamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.